y ya lo vamos a ver a nuestro invitado, que lo tenemos con nosotros. Y lo presento, Marta, te digo, aunque aquí está, ahí lo aquí estamos está. viendo, tal cual. Sí, soy muy ansioso, vos sabés que es incorregible. Y el invitado podrá dar fe también de que lo he molestado bastante todos estos días, que a tal hora, que de tal forma, que de esta otra. Hablamos de Juan Maquieira, un verdadero placer tener con nosotros al director ejecutivo de Techo Argentina. También fue presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un hombre que estuvo en la función pública cumpliendo también funciones sociales muy significativas. Juan es magíster de Políticas Públicas por la Harvard Kennedy School y fue también director ejecutivo de la Escuela Política Fratelli Tutti, es cofundador de Potencia Argentina y bueno, no vamos a extender mucho más la presentación. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Es un gusto tenerte y es un gusto poder conversar contigo. Tenemos un montón de preguntas para hacerte, pero empezá a contarnos vos qué es esta ONG que tan prestigiosamente integrás. Techo Argentina es una organización de la sociedad civil que moviliza todos los años miles y miles de jóvenes de todos los rincones del país, de distintos estratos sociales, de distintas ideas y convicciones políticas, para construir viviendas y fortalecer las comunidades de vecinos y vecinas que viven en barrios populares, en barrios donde en más del 95% de los casos no hay acceso a la cloaca, en más del 66% de los casos no hay acceso a una conexión eléctrica segura, en más del 90% de los casos tampoco es segura la conexión de agua que tienen, y lo que hacemos es construir viviendas con esos jóvenes voluntarios y con aliados que vienen a construir con nosotros. Y nuestro sueño, aquello que nos orienta, es construir una Argentina de encuentros donde nadie vive en un piso de tierra. Nosotros creemos en forjar una contracultura del encuentro, creemos en que los distintos trabajando juntos pueden tener un impacto positivo en los lugares donde estén, y no solo creemos, sino que somos vivo testimonio de eso. Es lo que pasa cada fin de semana cuando vamos a construir. Juan, yo te quería agregar algo referido justamente a la magnitud de la organización, porque hablamos de una organización que está en 18 países de América Latina. Yo creo que nadie de nuestra audiencia dejó de oír alguna vez de Techo, y diría que muchos sabemos de gente que ha ido a trabajar varias veces. Yo personalmente, una nieta mía lo hizo varios años, amigos mayores de edades, ya personas mayores también conozco que lo han hecho. Pero ustedes hablan de más de 1,5 millones de jóvenes en Latinoamérica que ya participaron de esto. ¿Es esa la dimensión de la tarea? Efectivamente, Techo comenzó en 1997 en Chile. Desde ahí se expandió a distintos países de Latinoamérica. Hoy Argentina junto con Chile son las dos operaciones más grandes de Techo. Y son más de 1 millón de jóvenes, sí, lo que se ha movilizado en la historia de Techo, y también son cientos de miles de soluciones de vivienda que se han construido de forma agregada si uno suma todos los techos. En el caso de Argentina son casi 20.000 viviendas que se han construido en los 20 años de historia de la organización en el país, y obviamente seguimos trabajando para llegar a cada vez más familias. En Argentina, si bien hay muchas cosas de las que estamos orgullosos en nuestra historia y que han funcionado bien, todavía no hemos resuelto el acceso a la vivienda para por lo menos 1 millón de familias que viven en barrios populares. Son aquellos que están en las peores circunstancias de todos, y dentro de ese millón de familias, que son casi 5 millones de personas, hay un universo más reducido que son aquellos que están en emergencia habitacional extrema, personas que tienen por baño el patio de su casa, que cada vez que llueve fuerte el techo de chapa que tienen se filtra y se mojan y pierden muchas de las cosas que he venido juntando con sus pequeños ahorros, personas cuyas paredes muchas veces son una chapa levantada. Bueno, en esas circunstancias donde trabaja Techo, y sí, como bien decías, con
una búsqueda muy grande y muy importante para nosotros, que es la masividad. Techo no está para responder al problema pensando en soluciones de a pocas familias, sino que parte de lo que le caracteriza a Techo y de su carisma es la búsqueda de la masividad, no solamente en lo que hacemos nosotros, sino también en la articulación con el Estado en sus distintos niveles, municipal, provincial y nacional. Nosotros creemos que la solución al problema de la vivienda no es solo de la sociedad civil, ni solo del sector privado, ni solo del Estado. La única forma de realmente poder llevar soluciones de vivienda a escala para los sectores populares es trabajando en conjunto, y también es parte del carisma de Techo trabajar con el sector público y con el sector privado. Ahora, Y Juan, te quería preguntar, perdón, ¿qué Mercedes, capacidades y fortalezas de las comunidades vos querrías enfatizar? Porque el trabajo con el Estado y sobre todo con los municipios es fundamental, y con las empresas. Ahora, ¿cómo es ese tejido que ustedes generan con la humanidad? ¿Qué es lo que con las comunidades, no? ¿Qué es lo que nos podés contar? La metodología de trabajo de Techo está fundamentalmente basada en la idea de que hay valor y mucho en las comunidades donde trabajamos, y de que cada decisión que tomamos tiene que integrar la creatividad, la pasión, las ganas de los vecinos y vecinas de los barrios donde trabajamos. Y lo que nosotros hacemos en cada barrio es armar, cuando llegamos, una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo convoca a los vecinos y vecinas del barrio y les propone 2 o 3 alternativas de trabajo. Los vecinos definen qué quieren enfatizar y sobre qué quieren trabajar. Puede ser nuestro programa de viviendas, puede ser trabajar para conseguir financiamiento para alguna obra de infraestructura, puede ser ofrecer distintas capacitaciones, que también lo hacemos. Con la decisión de los vecinos, después sí pasamos a trabajar en conjunto en cualquiera de estos planos. Si son los temas de vivienda, las familias construyen con nosotros. Si son temas de infraestructura, también son parte de la mano de obra que da respuesta al trabajo que hacemos. Pero hay una convicción muy fuerte en nosotros en que hay muchos saberes y mucha pasión y mucha capacidad en los vecinos de los barrios, y sobre eso construimos. Nos pasa mucho, por ejemplo, que construyendo nuestras viviendas, muchas veces el propio vecino de la casa sabe mucho más que nosotros o que los voluntarios que nos acompañan. Nosotros construimos sobre eso. Es una mirada bien de abajo para arriba y bien descentralizada, donde las decisiones más importantes que tomamos como organización la toma un vecino en conversación con un voluntario. No el director ejecutivo de Techo, no ninguna autoridad de Buenos Aires, sino sucede en los barrios, y es algo que nos enorgullece también. Voy a repetir algo que vos dijiste, pero quiero a partir de ahí hacerte una pregunta. Dijiste: se necesita el compromiso del Estado nacional, Estado provincial, municipal, sector privado, ONGs, y agregás en alguna nota que si no se invierte en barrios populares no vamos a tener un país desarrollado. Ahora, lo que yo quiero preguntarte es: ¿realmente sienten ustedes que hay integración, colaboración? Y después hablaremos de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Pero ¿sienten ustedes que tienen colaboración de los sectores públicos, en este caso nacional, provincial, municipal, o es una expresión de deseos? Hoy, a nivel nacional, no hay inversión a escala en infraestructura social. No hay inversión en cloacas, en agua potable, en tendido eléctrico, y por supuesto tampoco en vivienda propiamente dicho. A nivel provincial varía provincia a provincia, y lo mismo te diría después en términos de los municipios. Sí quiero decir que Argentina tiene una ley de integración social y urbana, tiene identificados cuáles son los 6.500 barrios populares del país, ha entregado al más de 1 millón de hogares que viven en esos barrios 800.000 certificados de vivienda, y esto se hizo comenzando en el gobierno de Macri, continuando en el gobierno de el presidente Alberto Fernández, donde hubo una inversión en infraestructura social que nosotros creemos debe profundizarse, mejorarse en términos de eficiencia, pero sostenerse. Hoy por hoy ese no es el caso. Hoy no hay inversión en los sectores populares, y eso no solamente es un problema para la vivienda y el hábitat, sino también para el entramado comunitario de los barrios. Cuando el
Estado o las organizaciones que el Estado apoyaba dejan de estar presentes en barrios populares como mecanismo de respuesta a las demandas sociales, quien responde a esas demandas sociales son organizaciones delictivas, fundamentalmente el narcotráfico. Esto lo ha dicho mucho la Iglesia, lo hemos dicho mucho desde Techo, y la situación es dramática. ¿Vieron las series que suele tener Netflix o la plataforma que quieran de narcos y gente matándose a tiros por todos lados y escenas de mucha violencia, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, Argentina no está ahí todavía. En Argentina los estados municipales, provinciales, nacionales tienen más capacidad de respuesta que los grupos del narcotráfico. Pero empieza a pasar en los barrios populares que ante el repliegue del Estado estos grupos empiezan a ser quienes responden. Y muchas veces responden con violencia, pero muchas veces son los que dan trabajo, son los que generan el marco para festejar el Día del Niño, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual son los que consiguen ahí los soldaditos, ¿no? Y cuando no les sirven, los matan. Sí, pero muchas veces también, Marta, es más grave en el sentido de que hacen, comillas, ¿no?, el bien. Digo, arman centros comunitarios, arman la fiesta para festejar el Día del Niño o lo que fuere. Entonces es mucho más grave que el caso del soldadito, que es el más visible, porque muchas veces vestido de bien terminan... Claro. Bueno, hay un drama en términos de deuda, endeudan a las familias, le van prestando plata y las tienen de rehenes para lo que después necesitan. Esa realidad, por supuesto, necesita de política de seguridad, y es clave que la policía esté en los barrios populares y esté haciendo el trabajo que tiene que hacer, pero también tiene que ver con tener presencia y generar condiciones para que esas familias tengan posibilidades de salir adelante. Eso hoy no está, ni a nivel nacional, y en muchos lugares donde había inversión, por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, hoy se ha disminuido mucho. Nosotros creemos que eso debería ponerse bien al centro. Son los argentinos que están últimos y nosotros creemos que deberíamos ponerlos primero. Juan, eso está claro. Te llevo a un tema que Marta mencionó, que es el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Primero, porque no se ha tratado públicamente demasiado, y segundo, porque viene incluido ahí un tema. Vos participaste del debate en el Senado, muy interesante. Le sugiero a la audiencia buscar en YouTube la intervención de Juan en el Senado. Y vos hablás allí de las preocupaciones que genera el proyecto para 5 millones de argentinos, y en particular 1.750.000 menores de 12 años. Repito, 1.750.000. Sí, y que además agregás en alguna de tus notas que justamente la posibilidad o la expectativa de vida de esos niños, de esos jóvenes, es en general 11 años menor que una persona que se ha desarrollado en ámbitos normales, entre comillas, ¿no? Tal cual, pero esa ley, que a eso quería ir, esa ley establece una suerte de desalojo express que en principio a mucha gente le resulta una idea lógica ante las enormes demoras que suelen tener los juicios ante la justicia. Yo te pediría que profundices el por qué, cuáles son los riesgos, y hago una muy rápida mención. Ayer Daniel Sapsay, destacado constitucionalista, escribió un gran artículo, Marta lo está mostrando en este momento a la cámara, justamente sobre este tema, planteando la inconstitucionalidad de esta idea del desalojo express cuando se trata de los barrios populares. El artículo de Daniel Sapsay, que sabemos es un reconocido constitucionalista, tiene como título "Sobre la inviolabilidad de la propiedad privada", y habla de la historia de este derecho, y después se va metiendo en lo que es el capítulo 3 de la ley, que seguramente nos vas a hablar de eso, y bueno, y después las conclusiones las veremos contigo. Bueno, el capítulo 3 del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada básicamente lo que hacía es eliminar varios artículos de la Ley de Integración Social y Urbana. En la práctica, lo más grave de ese artículo es que los 6.500 barrios populares que existen hoy en Argentina están protegidos por una ley que dice que no se puede desalojar a los vecinos y vecinas que viven allí. El capítulo 3 del proyecto de ley del que estamos hablando eliminaba eso y permitía los desalojos en estos 6.500 barrios. Nosotros en el Senado presentamos esta perspectiva junto a otras organizaciones, junto a la Iglesia también,
y entramos en diálogo, en este caso, y creo que es válido decirlo también, con el gobierno nacional, con el bloque de senadores de La Libertad Avanza, con la senadora Patricia Bullrich, y fruto de ese diálogo se decidió, y hoy salió en comisión, que el capítulo 3 no iba a ser tratado en el marco de la ley de inviolabilidad privada. Que Bueno, en todo caso bien. lo que valiera la pena discutir sobre cómo mejorar la ley de integración social urbana será discutido en otro ámbito, pero no estaría saliendo este capítulo 3, lo cual nosotros creemos es una buena noticia, Claro, porque lo que era claro que grave de sí. ese artículo es que dejaba a 5 millones de personas que ya viven en una situación de mucha vulnerabilidad en situación de mayor vulnerabilidad. Y justo- Muy distinto al caso de, no sé, una persona que tiene un departamento que heredó en la ciudad de Buenos Aires, que lo había alquilado y que se lo Perfecto. tomaron. Sí, sí, Bueno, sí. ahí puede tener sentido Tal otro cual. tipo de medidas. Tal Pero cual. de nuevo, no es lo mismo a una familia que vive hace 2 generaciones en un barrio popular en Chaco y que lo van a desalojar después de esta ley. Si salía como salía, que creemos que es una buena noticia. Un no ha avanzado párrafo, así. menciono un párrafo del artículo de SAPSAI que dice: existe en el proyecto una suerte de desprecio a los sectores más vulnerables. Se utiliza mal el término villa miseria de vieja data, que había sido suplantado por asentamientos, ¿no? Tal cual, tal Sí, cual. sí. Qué buena noticia, de nuevo. Juan, que nos das, Sí, realmente, sí, porque sí. no es algo que tampoco se pueda leer en los medios, por ahora. No, casi nunca lo vinculado de nuevo, a los últimos de nuestra patria es fácil que entre a los medios. Yo les agradezco, de hecho, esta nota y que lo pongamos al centro porque es más difícil posicionar estos temas que posicionar otros, pero nosotros siempre decimos, Argentina va a ser un país desarrollado, inclusivo, potente y grande como lo fue en algún momento en la medida en que sea un país donde estemos todos adentro. Si dejamos al 10%, al 20%, al 30% de Argentina fuera, y no pareciera ser un proyecto de país que sea muy convocante. Y seguramente para construir eso habrá que tomar ideas, propuestas y personas de distintos sectores políticos. A mí no me gustan las lecturas maniqueas de que hay un grupo que es el bien y otro grupo que es el mal. El punto que estoy haciendo no es una crítica a este gobierno o solamente a este gobierno. Sí creo que la política en las últimas décadas en Argentina ha dejado mucho que desear, y comparado contra nosotros mismos en términos de desigualdad, en términos de índice de desarrollo humano versus la década del 70 o el 80, no estamos mejor, y eso es algo que creo que tenemos que revertir. Yo sé que Sí, Mercedes... ahí yo Dale, te quería, dale, Mercedes, yo dale. le quería preguntar, porque estás nombrando mucho el gobierno y las políticas públicas, y tu experiencia, vos pasaste por el Instituto de Vivienda de la ciudad, y me gustaría que le comentes a la audiencia qué tipo de buenas prácticas que viste allí podrían hoy generar o inspirar nuevas políticas de integración urbana en Argentina. Bueno, una cosa, comparto dos. Una, nosotros hicimos una apuesta fuerte por la participación ciudadana en los procesos de integración social y urbana. No es algo que solo hace la sociedad civil, lo puede hacer el Estado también. Y nosotros hicimos una apuesta fuerte, incluso devolviéndole el poder a los vecinos, y cuando digo el poder, pasamos leyes en la legislatura porteña para que no se pudiera decidir en torno a qué pasaba en algunos barrios populares sin pasar por la opinión de las mesas de gestión participativa, que era el órgano que se había creado. Es dar vuelta a la torta, es devolverle el poder realmente a las comunidades, los vecinos, sus referentes. Y creo que ahí hay mucha bondad y mucha potencia. Y lo otro es construir de manera transversal. Nosotros en el equipo que habíamos armado en el Instituto de Vivienda convivían jóvenes militantes del kirchnerismo con personas que venían del sector privado, de haber construido viviendas en distintos lugares de Europa y que estoy seguro que votaron a Milei y con mucho convencimiento. Esa mezcla de saberes, cuando el Estado se anima a integrarla y a tenerla y a traer los mejores de cada cosa. Nosotros trajimos los mejores para hacer obras y están ahí las obras que hemos construido 6, 7 años después. En Chacarita, por ejemplo, se nota, son de los mejores edificios que se han construido en el último tiempo en la ciudad de Buenos Aires, en Fraga, porque teníamos uno de los mejores arquitectos para hacer obras del sector privado trabajando con nosotros,
Y los procesos sociales participativos que yo les comentaba estuvieron sustentados en muchos casos por militantes de organizaciones que venían por ahí de la tradición más de izquierda en la ciudad de Buenos Aires. Y esa mezcla fue muy, muy potente y creo que lo sigue siendo para quien tenga el coraje de animarse a mezclar. Yo creo que mezclando sale lo mejor de nosotros. Vos hablaste de... Ahí habla de popurrí. El compromiso, Ahora. a veces sí, a veces no, del sector público y también, por supuesto, de las organizaciones no gubernamentales. Hay un par que nosotros conocemos bien, incluso a uno de sus representantes hemos entrevistado acá, Tomás Siculí, de Módulo Sanitario. Después está Vivienda Digna, por ejemplo. ¿Qué vínculo tienen ustedes con este tipo de organizaciones? Con Módulo Sanitario, por ejemplo, trabajamos en conjunto. Muchos de los módulos que Módulo construyó en su historia eran para viviendas que había construido Techo. Techo tiene su fábrica social, que es la que hoy provee de muchos de los módulos y los materiales a Módulo Sanitario. Muchas veces compartimos conocimiento, no solamente en la práctica, en la técnica y en el territorio, con Hábitat para la Humanidad, por ejemplo, o con la Fundación Fundar, que es un think tank muy potente. Hemos hecho varios estudios en el pasado. Hay mucha articulación en la sociedad civil y creo que es buena la pregunta, Marta, porque esa articulación es necesaria. Ninguno de nosotros puede por nosotros mismos resolver los problemas en los cuales estamos trabajando y creo que la buena noticia es que hay una potencia y una pasión en la Argentina, por ejemplo, en organizaciones como Módulo Sanitario, que son ejemplo para otras organizaciones y que hay que seguir empujando y dándole visibilidad. Vivienda Digna, ¿conocés Vivienda Digna? Sí, conozco también y hemos trabajado en algunos casos juntos. De nuevo, yo te nombraba también Hábitat para la Humanidad, ASIG en la ciudad de Buenos Aires, que trabaja con derechos, en fin, hay infinidad de organizaciones. No quiero empezar a nombrar para no perderme No, alguna, tal cual. Juan, y yo no quiero que se nos una... vaya el tiempo sin dos cosas. Una, sin hacerte esta pregunta y otra, sin que nos digas después cómo pueden nuestros oyentes también colaborar con ustedes, que es tan importante. Vale. Pero yo te leo rápido. Creemos en una política cercana, creativa y comprometida con construir comunidad, que escuche antes de hablar, que nombre los problemas sin eufemismos y que proponga soluciones sin imposiciones. Es posible hacer política de otra manera. Bueno, no sigo porque no tenemos mucho tiempo, pero todo esto que nosotros también estamos identificados con estas propuestas es planteado por una organización que vos integrás. Entonces, como decía Mercedes, contanos un poquito de Popurrí y también decinos cómo te alcanza el tiempo para hacer tantas cosas. ¿Y cómo se puede colaborar? Yo en Popurrí acompaño y no estoy en un rol principal como quienes están full time ahí metiéndole todo, pero sí acompaño porque básicamente es una comunidad de hombres y mujeres que vienen de distintas tradiciones políticas, muchos que vienen de ONG si no habían participado en política, y lo que está intentando hacer es generar un movimiento cultural, diría yo, antes que político. Seguramente después tendrá correlato político, pero hoy lo que es un movimiento cultural que está movilizando gente que cree que hay que regenerar la Argentina, que hay que animarse a conectar con lo más potente de nuestro ADN, animarnos a dejar lo que no nos sume en este tiempo y pensar en una Argentina que integre a todos, que se anima a nombrar los problemas. Qué bueno que uses la palabra regenerar, porque la Argentina está degenerada, ¿no? Bueno, no lo había pensado así, pero te lo voy a robar, Marta, porque me parece buenísimo para contar el proyecto. Hay todo un paradigma de la regeneración que tiene que ver también con reconocer los límites que estamos alcanzando en términos de explotación del planeta y demás, y por eso hablamos de regeneración. Creemos que hay que regenerar la tierra, creemos que hay que regenerar la sociedad argentina, creemos que hay que regenerar el mundo también y la manera en que nos relacionamos entre distintas comunidades nacionales, y un poco ese espíritu está... Y están pasando cosas bien potentes. Ahí buenísimo. Me alegro que hayan entrado a la página. Los que quieran pueden ir al Instagram de Popurrí, que es Hacemos Popurrí, y en el caso de Techo, los que quieran dar una mano, nosotros acabamos de cerrar nuestra campaña de socios, sumamos 1.200 personas que eligieron ser parte de la comunidad de Techo y aportar para este sueño de que nadie vive en un piso de tierra. Nuestro Instagram es techo_Argentina. Y si no, ponen Techo Argentina en Google o en el chat de IA que utilicen, y ahí les vamos a aparecer rápidamente y se pueden sumar o viniendo a construir o dándonos una mano con una donación mensual o simplemente aportando ideas que también siempre suman.
Sí, techo.org es el link internacional, pero el link del sitio web en Argentina, recordalo también. El sitio web en Argentina es argentina.techo.org. Exacto. Bárbaro, sí, porque ahí también pueden entrar y ahí también pueden contribuir. Juan, querríamos hacerte muchas preguntas más, volveremos a charlar desde ya. Los felicitamos por la enorme tarea y ojalá que esta charla también aporte algunos contribuyentes más a una causa tan valiosa. Seguro que sí. Yo te saludo y además saludo a la audiencia. En la segunda media hora no voy a estar porque un nieto cumpleaños y le he prometido llegar a apagar las velitas. Está disculpada, Marta. Sí, yo también tengo un nieto, que Fermín Basterrica, que cumple años hoy. O sea, tenemos un montón de cumpleaños. Pero vos no estás disculpada, porque es una por vez. Nos vamos a ir a una breve pausa y un poco en homenaje o digamos con motivo también de esta conversación. Siempre tratamos de que el tema musical tenga algo que ver con lo que charlamos. Hay un muy muy lindo tema de Eros Ramazzotti, si mal no recuerdo, en la versión de Patricia Sosa. Si bastasen dos buenas canciones, obviamente no bastan, pero las canciones siempre ayudan. Un abrazo, Juan, gracias. Muchas gracias.